Buenas tardes, jóvenes. Vamos a empezar con esta práctica de evaluación de proyectos. Es un problema resuelto de evaluación de proyectos de la empresa mueblera del Bajío CADCD. A partir de los siguientes flujos y datos financieros elabora los presupuestos de efectivo y rentabilidad. En este presupuesto estamos manejando 5 años, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Estas son las ventas en unidades pronosticadas para cada uno de los años. El precio. Está el precio unitario, ¿sí? Lo multiplicamos por las unidades y obtenemos las ventas para cada uno de los ejercicios. ¿Se dan cuenta? Los gastos de venta es un dato ya predeterminado en la práctica. Ustedes recordarán que en contabilidad o clases de administración vieron que los gastos de venta son los relacionados con la operación de vender. Y los gastos financieros, estos gastos financieros se refieren prácticamente al pago de los intereses. En esta práctica, al pago de los intereses. Y la inversión en este proyecto es en activos por 15 millones de pesos. ¿Sí? El costo de producción se integra como sigue. Tenemos igual los 5 años, ¿sí? Tenemos materiales, mano de obra, cargos indirectos. Aquí hubo un error, es 2013, 2014, 2015 y 2016. ¿Sí? Y en los materiales está lo que se consumió de materia prima directa para cada uno de los años, la mano de obra. Ambos son costos directos de producción. Están los cargos indirectos. Aquí están los importes. Es importante resaltar que estos importes no incluyen la depreciación del activo fijo. Más adelante la vamos a calcular y la vamos a sumar al costo de producción para efectos de resolver el estado de resultados. El costo total de producción, si se dan cuenta, aquí tenemos la sumatoria de los 3 elementos del costo, es estas cantidades que aquí se reflejan. Bien. Las ventas son 10% a crédito y 90% a contado. Las ventas a crédito se recuperan el siguiente año. La tasa de depreciación de los activos fijos es por números dígitos, 5 años, y el valor residual en este caso es de 0. El impuesto corporativo es del 29% y se liquidará en el mismo periodo. El pago de dividendos es del 14% y se pagará en el siguiente periodo. Los dividendos no es otra cosa que distribuir las ganancias entre los accionistas. Se obtuvo un crédito de 17.280.000, de los cuales se invirtieron 15 millones en activos fijos, aquí lo tenemos, ¿sí? Y el resto para capital de trabajo. Determina las amortizaciones por el método gradual y refleja el importe de los intereses en la cuenta de gastos financieros. La tasa de interés es del 25% anual, capitalizable mensualmente a un plazo de 5 años. ¿Qué nos pide la práctica? Hay que elaborar el presupuesto de efectivo y el estado de resultados, ¿sí? Bien, vamos a determinar, de acuerdo a la información que tenemos, nos conviene más empezar por las amortizaciones, ¿sí? Las amortizaciones, acuérdense que aquí nos apoyamos en la fórmula de anualidades que ya vimos. Aquí tenemos que el importe de la deuda son los 17.280.000. Si lo resolvemos por fórmula, con la fórmula del valor actual de anualidades, nos da 507.190.87. Si ustedes sustituyen en la fórmula para obtener R, que es el valor de los pagos, son 70 pagos, 25%, y la capitalización es del 12%. 12 pagos mensuales, y la tasa nominal del 25% anual, cada mes es del 2.08%. Bien, para hacer la tabla de amortizaciones, que es prácticamente toda esta, hay que partir del saldo insoluto. El saldo insoluto no es otra cosa que el importe de la deuda, ¿sí? Esto es de lo que nos están prestando. Bien, si estamos determinando los pagos con el método gradual, que son anualidades, los pagos van a ser iguales durante 60 meses, ¿se dan cuenta? Son 60 meses. Los intereses los estamos calculando
con la parte proporcional mensual, porque este 25 lo dividimos entre 12, ¿sí? Aquí está, y nos da una tasa del 2.083% mensual, el cual vamos a aplicar al saldo insoluto y obtenemos el interés, ¿vale? Y luego tenemos el capital. El capital, ¿cómo lo obtenemos? Restándole al pago igual el importe de los intereses. Lo obtenemos por diferencias, ¿vale? Y aquí tenemos el total a pagar, que no es otra cosa que los intereses y el capital. El IVA que aquí tenemos, lo desglosamos del importe de los intereses, dividiéndolo entre 1.16 y por 0.16, y prácticamente copiamos hasta el final, hasta el pago 60, y obtenemos los importes correspondientes a IVA acreditable. Acuérdense que este IVA es un IVA a favor, un IVA que posteriormente el gobierno nos va a devolver o nos va a permitir compensarlo contra el IVA a cargo. Bien, entonces, y aquí ya disminuimos el importe del capital al saldo insoluto, ¿sí? Y obtenemos que a los 17.280 le restamos los 147 y nos queda un saldo insoluto de 17.132. A este nuevamente le volvemos a aplicar el interés mensual y otra vez por diferencia obtenemos el capital y nuevamente se lo restamos al saldo insoluto y obtenemos el nuevo saldo. Y nuevamente aplicamos la fórmula y así sucesivamente hasta el pago 60, ¿sí? Como vamos a registrar el importe de los intereses y el capital, es importante sumarlos anualmente. Aquí tenemos sumados los intereses y acá tenemos sumados el capital. Si se dan cuenta, con el método gradual se pagan más intereses que capital, sobre todo si el plazo es muy largo. Por eso hay instituciones en las cuales cuando cobran tasas de interés muy altas no manejan plazos altos, porque serían cantidades exorbitantes las que estarían cobrándoles a los deudores. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, son 4 millones de intereses y 1.983.000 de capital. Y conforme va pasando el tiempo, va disminuyendo el saldo insoluto y va a llegar un momento en el cual se le abona más al capital que a los intereses. Y acá, al final, aquí ya son 749 de intereses y se le abona más al capital. ¿Por qué? Porque va disminuyendo el saldo insoluto, cada vez es menos, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos aquí las tablas de amortizaciones. Ahora nos vamos al costo de capital. ¿Cómo determinamos el costo de capital? Sumando los intereses para cada año y dividirlos entre el importe total del crédito. Aquí está el crédito. Tenemos una división, ¿sí?, para cada caso. Aquí están. Y los sumamos y los dividimos entre 5. Ahí tenemos el importe de los intereses. Posteriormente reflejamos la tasa del impuesto corporativo, que es anual. Bien, posteriormente obtenemos el costo neto. El costo neto se obtiene de multiplicar la tasa, que es esta ahí que tenemos aquí, multiplicado por la unidad menos tax, que son los impuestos. Entonces sería la unidad menos 0.29 multiplicado por I, que prácticamente es este coste, ¿vale? Es este valor. Esto es I. Bien, entonces prácticamente obtenemos el valor para cada uno, de acuerdo con esta fórmula. Y luego lo sumamos. Y una vez que lo sumamos obtenemos el promedio. Esta tasa que tenemos aquí, esta tasa nos va a permitir descontar los flujos de efectivo que obtengamos en presupuestos. Aquí en presupuestos vamos a considerar las ventas netas que ya teníamos acá en el planteamiento del problema, que tenemos aquí, ¿sí?, las ventas para cada uno de los años. Sigue el costo de producción. El costo de producción les comentaba que no incluye la depreciación. Aquí no la incluye, pero aquí sí la debe de incluir porque forma parte del costo de producción. Es un costo indirecto. Vamos a calcularla. ¿Cómo la vamos a calcular? El problema nos pide que lo resolvamos con números dígitos. Nos vamos a presupuestos, aquí está el cálculo de las depreciaciones.
Suma de dígitos consiste en sumar cada uno de los dígitos 1, 2, 3, 4, 5 años. Pero como se supone que el activo sirve más los primeros años que los últimos, las cantidades se invierten. Entonces ahora sí, dividimos 5 entre 15, nos da 0.33, 4 entre 15 nos da 0.23, 3 entre 15, 0.20, 2 entre 15, 0.13 y 1 entre 15, 0.06. Si sumamos, evidentemente nos va a dar la unidad. El valor del activo es el que se va a depreciar, es el que tenemos aquí. Entonces lo vamos a multiplicar por cada una de las tasas que calculamos, si se dan cuenta. Estos valores, ahora sí hay que sumárselos al costo de producción que nos da el problema aquí. El costo de producción son los 14,256 más la depreciación, entonces van a ser 19, 256, 18, 19, 18 y 17. ¿Sí? Ahora sacamos la utilidad en ventas o utilidad bruta, que no es otra cosa que disminuir a las ventas el costo de producción. ¿Sí se dan cuenta? Ok, y los gastos de venta, que ya es un dato predeterminado en la práctica, que son estos, se los restamos. También aquí debemos de sumar los gastos financieros, que son los intereses. Esto donde aparece en la tabla de amortizaciones que tenemos aquí, ¿sí? Son estos valores. Entonces nos regresamos a presupuesto. Ahora sí sacamos la suma de los gastos totales, con la suma de los gastos totales y se la restamos al importe de la utilidad en ventas. Si se dan cuenta, es la resta. Posteriormente aplicamos la tasa del impuesto corporativo. Si se dan cuenta, es el punto 29. Se lo restamos en todos los casos. Esta utilidad la vamos a dividir entre 5 porque este dato lo vamos a necesitar más adelante para sacar la tasa de rendimiento contable. Entonces aquí ya dejamos este dato que nos va a servir más adelante. La utilidad neta quedamos que se va a distribuir en un 14% de los accionistas, pero se va a repartir hasta el siguiente año, que es el 14% de la utilidad. ¿Sí? Bien, este es el estado de resultados que está hecho. El flujo de efectivo, acuérdense que este se basa en el principio de liquidez, en el principio de caja. En el estado de resultados lo que importa es la rentabilidad, en el flujo de efectivo lo que importa es la liquidez. Vamos a considerar todo lo que se considere, todo lo que sea entrada real de dinero en efectivo. Las ventas de contado, aquí las tenemos, que prácticamente es el 90% de las ventas que tenemos acá. Esto lo vamos a multiplicar por el 90%, está multiplicado por el 0.9. El crédito, acuérdense que cuando conseguimos dinero prestado es para gastarlo, invertirlo inmediatamente. No nos conviene tener dinero ahorrado que hemos conseguido vía financiamiento, es muy costoso. Bien, luego tenemos la compra de los activos, así como entró, así salió el dinero. El costo de producción, aquí si se dan cuenta, no tiene la depreciación, porque la depreciación es una salida virtual. Entonces aquí no está incluida. Acá para el costo de producción sí, pero aquí no. Y así debe de ser. La depreciación nunca se va a reflejar en los flujos efectivos. Los gastos de operación es una salida real, también se refleja en el estado de resultados. La amortización al capital son los pagos al capital. ¿Sí? Son estos valores que tenemos aquí. Estos valores son los pagos al capital. Bien, ahora los gastos financieros son los que también provienen de la tabla de amortizaciones, pero correspondientes a los intereses. Son estas cantidades. Los impuestos es lo que viene acá del estado de resultados, es lo que pagamos de impuesto del 29% de las ganancias. Luego tenemos que ya podemos sumar la total salida, se lo restamos al total entradas y obtenemos que el flujo de efectivo generado para este año son 3.483.783.76. Eso se considera como una entrada para el siguiente año. Fíjense qué parece. Aquí está 3, acá se refleja como entrada y se suma igual también al 90% de las ventas de este año, más el 10% de las que quedaron pendientes de cobrar del anterior. Este es el 10% de estos anteriores.
igual este es el 10% de las anteriores, el 10% de las anteriores,